¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, sábado 29 de febrero, último día del mes. Vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso, el Altísimo, para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios, Señor, Rey omnipotente, en nuestras manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hiciste el cielo y la tierra, todo cuanto en ellos se contiene. Vos sos el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a vuestra majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, tened misericordia de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra herencia. Así, Señor, no desprecie esa parte que redimiste con el precio de vuestra sangre. Oíd, Señor, vuestras oraciones. Sed favorable a vuestra suerte. Levantad el azote de vuestro justo enojo y haced que vuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos vuestro santo nombre y continuemos alabándote eternamente. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos presenta en este día en la liturgia para las Eucaristías en este último día del mes de febrero. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 58, versículo 9 al 14. Esto dice el Señor: si dejas libre al oprimido y renuncias al ademán despectivo y a las palabras maliciosas, si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces la necesidad del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se hará como la luz del mediodía. El Señor será tu guía permanente y saciará tu hambre en el desierto. Dará vigor a tu cuerpo y serás como un huerto bien regado o como un manantial de aguas que no falta. Reconstruirás las viejas ruinas y pondrás los cimientos para futuras generaciones. Por eso dirán que reparas las brechas y abres nuevos caminos a los pobladores. Y si además te abstienes de viajar el sábado y no dedicas a tus negocios mi día santo, si lo consideras como un día feliz que consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de trabajar, de buscar tus intereses, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia, te llevará a las cumbres, te hará gozar de la herencia de tu padre Jacob, lo ha dicho el Señor en persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 27 al 32. Salió Jesús de casa y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se hacía el recaudo, y le dijo: sígueme. Leví lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego le ofreció a Jesús una gran comida en su casa, a la que asistieron muchos recaudadores y muchos otros invitados. Los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben en compañía de recaudadores y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tener en cuenta dos punticos para la reflexión en este día a la luz de la palabra de Dios. Seguimos, mis queridos hermanos, escuchando la lectura del profeta Isaías, que nos enseña cuáles son los caminos de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros en esta cuaresma hagamos y cumplamos. Ayer, el profeta Isaías, el tema era el ayuno, el que se relativiza
para que fuera acompañado de obras de caridad. Y hoy el profeta Isaías nos habla de la observancia del sábado. Otro de los puntos fuertes de los judíos y que aquí aparece alabado, pero en un marco más amplio de viva fe. Se alaba lo que se hacía en ese día del sábado: abstenerse de viajes, de consagrar el día a la gloria de Dios, no tratar los propios negocios, o sea, que el sábado sea tu delicia, o bien que el Señor sea tu delicia. Por eso lo sitúa el profeta en un contexto de otras aptitudes que vuelven a incidir en la caridad fraterna y en la justicia social. Desterrar la opresión y la maledicencia, partir el pan con el hambriento. Entonces sí brillarás tu luz en las tinieblas, y el Señor te dará reposo permanente, y te llamarán reparador de brechas. Lo que el profeta quiere, mis queridos hermanos, o lo que el profeta nos dice con respecto al sábado, hay que observarlo, pero con un estilo de vida que supone bastante cosas. Se nos dice hoy a nosotros con respecto a la Cuaresma. No se trata solo de unos pocos de retos exteriores que hagamos en la liturgia o en el régimen de la comida, sino de un estilo nuevo de vida. En concreto, una actitud distinta, mis queridos hermanos, en nuestra relación con el prójimo, que es el trato que verdaderamente quiere el Señor que hagamos con el prójimo, con el que está sufriendo. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo de Cuaresma. Más que cumplir preceptos externos, que verdaderamente practiquemos el mandamiento del amor, que hagamos realidad en nosotros las obras de misericordia, que tengamos caridad con el que necesita, que tengamos capacidad para perdonar y amar y dejarnos amar, que tengamos capacidad para abrir nuestro corazón hacia el otro, hacia los demás, estar dispuestos a servir. Eso es la verdadera Cuaresma, más que rasgar las vestiduras, que poner un rostro muchas veces demacrado, de que estoy en ayuno, de que estoy en oración, de que estoy haciendo penitencia. Eso no le gusta al Señor, porque seríamos una especie de fariseos hipócritas. El Señor quiere verdaderamente, más que cumplir un precepto de un sábado o de un día, que hagamos la ola de la misericordia en nosotros, que vivamos el tiempo de oración, de limosna y de ayuno, que seamos caritativos, que tengamos la capacidad de amar, de dejarnos amar, de perdonar y de pedir perdón a Dios y a los hermanos, de cambiar nuestra vida, de ir buscando un camino mejor que nos lleve a la salvación. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos. Ahora nos adentramos al Evangelio. Hoy el Evangelio nos relata la vocación de Leví, escena que reafirma la convicción frente a la salvación que el Señor da y es universal. Y en este tiempo de Cuaresma, este relato nos trae un mensaje adicional: la restauración de la dignidad. Leví era un recaudador de impuestos que en esa época eran considerados como personas deshonestas, que cobraban más de lo estipulado, y además por el hecho de servir a Roma, es decir, eran considerados unos ladrones, porque eran los que le servían al imperio, los que le quitaban la plática a la gente. Por eso eran considerados despreciables por el trabajo que hacían. Eran tildados de traidores por parte de los demás judíos, porque le servían al imperio. Este relato, mis queridos hermanos, refleja con exactitud lo que Jesús desea hacer en nosotros durante el tiempo de Cuaresma, ya que al igual que Leví, nuestras pocas o muchas faltas hacen que seamos señalados de determinada manera por los demás, siendo etiquetados no solo con un término, sino con el peso de la vergüenza que podamos sentir por algo
que pudiéramos haber hecho en contra de Dios o de nuestros hermanos. Así como Jesús restauró la dignidad de Leví, invitándolo a ser uno de sus discípulos, visitándolo en su casa y tratándolo con gran delicadeza, hoy también, mis queridos hermanos, nos pide que lo invitemos a comer en nuestra casa para que nos sane y nos libre de aquello que no nos deja levantar la cabeza y poderlo seguir con libertad. Mi querido hermano, el Señor quiere que tú le abras tu corazón, que tú le invites a cenar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu propia vida, para el Señor liberarte de esos problemas, de ese pecado, de esas dificultades que tú tienes en tu vida. El Señor quiere liberarte, por eso ábrale la puerta al Señor. Invítalo a cenar en tu casa, en la casa de tu corazón, en la casa de tu familia, ya con su familia. Invite al Señor, y el Señor quiere restaurar esa dignidad de las personas. El Señor quiere restaurar nuestra amistad con Dios. Él quiere liberarnos de las garras de Satanás, de las garras del pecado. Él quiere sacarnos del fango del pecado donde estamos. Él quiere liberar las naciones del mundo entero. Pero como le hemos sacado, ya no le hemos dado el lugar a Él, entonces por eso el mundo está como está. Mis queridos hermanos, el Señor nos invitó en el Evangelio a tener la misma actitud de Leví. A pesar de que era un pecador, de un recaudador de impuestos, un hombre mal visto por el pueblo, él acepta el llamado del Señor. El Señor se fija no en lo que él hacía, sino en la salvación de su alma. El Señor no se fija en lo que tú eres. Si tú eres una prostituta, un pecador empedernido, un pecador terrible, el Señor no se fija en eso en ti. El Señor quiere salvar tu vida, quiere restaurar tu dignidad, así como lo hizo con Leví. Somos tildados por el mundo, por nuestro pecado, pero el Señor no viene a tildarnos por nuestro pecado. El Señor quiere salvarnos. El Señor lo que le interesa es tu alma, mi salvación. Eso es lo que el Señor le interesa. No si tú eres un pecador, si tú eres una prostituta, si tú eres un fornicario, un adúltero, un borracho, un drogadito, un fumador, un mentiroso, un grosero, un altanero, un asesino, un violador. El Señor no le importa lo que tú eres. Lo que le importa es tu vida, tu salvación. El Señor quiere restaurarte íntegramente, pero depende si tú le abres la puerta y te invitas a cenar contigo. De lo contrario, el Señor pasará de largo, porque si tú no quieres la salvación, hay otros que sí la quieren. Si tú no quieres salvar tu alma y tu vida, hay otros que sí quieren salvar tu alma y tu vida. Y si quieren abrirle la puerta al Señor, y si quieren invitarlo a cenar en la casa de ellos, en su vida y en su hogar, para que le restaure su dignidad, para que el Señor restaure su condición de pecaminoso, la condición pecadora, pervertida que tenemos los seres humanos. Abrámosle la puerta al Señor y el Señor hace su obra. De lo contrario, el Señor no puede actuar, porque Él respeta nuestra libertad, mis queridos hermanos. Por eso el Señor restauró la dignidad de este hombre. A pesar que era un recaudador de impuestos, le trabajaba al imperio de Roma, al Señor no le importó eso. Le importaba la salvación de ese hombre. Le importaba llamarlo para hacerlo su discípulo. El Señor también te quiere llamar a ti en la condición que tú te encuentres, para hacerlo tu discípulo, para hacerlo tu apóstol, tu evangelizador, un misionero. Mis queridos hermanos, ábrale la puerta al Señor. Déjate tocar por Dios, que Dios no te hace daño. Dios te hace bien porque te da la salvación. El que te hace daño es el demonio, es el mundo, el pecado, la perversidad. Eso sí nos hace daño, nos contamina, nos envenena y nos lleva a la condenación, a la perdición completa. Iremos a los infiernos si no aceptamos a Jesucristo en la vida. Entonces, mis queridos hermanos, ábrele la puerta al Señor, invítalo a cenar contigo, que Él no te va a hacer daño, te va a hacer el bien porque te va a salvar. Quiere restaurar tu dignidad, quiere restaurar la dignidad de hijo de Dios, quiere restaurar la dignidad de salvado y redimido por el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz y en el Calvario y en el camino, y allí atado también a una columna donde fue golpeado.
Mis queridos hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Hoy el Señor quiere restaurar nuestra dignidad herida, para que, sintiéndonos perdonados, ofrezcamos misericordia de manera que ayudemos a otros hermanos que están pasando por la misma situación que tú y yo. Por eso el Señor en el mismo Evangelio nos dice: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores para que se conviertan y salvarlos. Eso quiere el Señor hacer en tu vida. No importa si tú eres un enfermo en el pecado, si tú eres un enfermo físicamente, si tú eres un pecador, no importa. El Señor lo que quiere es salvar tu vida. El Señor quiere que tú lo aceptes en su corazón, que le abra las puertas de su vida y acepte a Jesucristo y se convierta, y así pueda el Señor salvarte. De lo contrario, el Señor no entra donde no es invitado. El Señor pasará de largo porque hay otros que sí lo necesitan. Pidámosle al Señor esa gracia de ser hombres que tengamos la capacidad de decirle: Señor, ven, quédate conmigo. Ven, Señor, a restaurar mi vida, mi condición humana que tengo. Ven, Señor, a restaurar mi hogar. Ven, Señor, a restaurar mi familia. Ven, Señor, a restaurar las naciones del mundo que están podridas. Y así el Señor obrará maravillas. De lo contrario, pasará de largo. La frase del día para que le hagamos vida en nuestra vida: cuando escuche chismes sobre ti, vuela alto. Cuando te critiquen sin razón, solo porque quieren hacerte daño, vuela mucho más alto. Y aún recuerda, los reptiles no alcanzan las alturas, solo pueden arrastrarse. Esa es la frase del día para que le hagamos vida en nuestra vida. Yo todos los días, cuando hago las reflexiones del Evangelio, de las lecturas, doy una frase del día para que le hagamos vida en nuestra vida. Y la frase de hoy es: cuando escuches chismes sobre ti, vuela alto. Cuando te critiquen sin razón, solo porque quieren hacerte daño, vuela mucho más alto aún. Y recuerda que los reptiles no alcanzan las alturas, solo pueden arrastrarse. También la invitación, mis queridos hermanos, para que oremos por este mundo pervertido en el cual está. Oremos por la defensa de la vida de los niños y niñas no nacidos. Que los sinvergüenzas de las naciones, los que dictan las leyes, quieren dictar leyes para acabar la vida. El único que tiene derecho de dar la vida y quitarla es Dios y nadie más. ¿Quién eres tú para legislar leyes en contra de la vida de un inocente? De todos estos estará empedrado el infierno, de los que sacan las leyes, de las que se disponen a practicar los abortos y de los que los practican o las practican. De esos sinvergüenzas corrompidos, hijos del demonio, estará empedrado el infierno, porque no tendrán perdón de Dios por ser asesinos. Tanto el que dicta las leyes como el que practica el aborto y la que se dispone para que le practiquen un aborto es un asesino, un sicario, es un matón, es un demonio completo. Debemos orar por esta manada de sinvergüenzas, que en el mundo las naciones están llenas de esos, que dictan leyes para acabar la vida de otro, de un inocente o de una inocente. De esta manada de sinvergüenza de demonios y demonias que se han levantado, feministas, de ellos estará lleno el infierno, porque no tendrán perdón de Dios. La ira de Dios será inevitable y fuerte y dura contra toda esa manada de demonios que el mundo hoy está aplaudiendo. Todas esas sinvergüenzas que se desnudan y salen a las calles mostrando la porquería que tienen cubierta del demonio, van a parar a los infiernos. Todos los hombres que apoyan el aborto, la legalización del aborto y la eutanasia, tranquilo, hijo, que para los infiernos irás, porque serán las cabras que el Señor pondrá a su izquierda, de las cuales pararán a los infiernos, donde será el rechinar de dientes y dolores como de parto, donde el fuego no deja de consumir, el gusano no deja de comer. Allá irán a parar. Oremos para ver si este mundo cambia. Los gobernantes de las naciones están siendo alcahuetes de esta sinvergüencería que el demonio está poniendo.
Elegimos a unos y se vuelven unos corruptos, unos cochinos, estafando al pueblo, robando al pueblo, legislando y aprobando leyes que van en contra de la vida del ser humano. ¿Quién eres tú para quitar la vida si el único que la puede quitar es Dios? ¿O tú te crees Dios? Si te crees Dios, tranquilo, que el infierno te recibirá. Porque aquí en la tierra el que se crea por encima de Dios, te recuerdo, hermano, que hay un Dios todopoderoso, que es mucho más poderoso que tú, sinvergüenza, y te irás a clavar a los infiernos si no te arrepientes de la maldad. El Señor siempre está con los brazos abiertos, esperándote a ti, feminista, esperándote a ti, legisladores de leyes, congresistas, esperándote a ti, presidentes de república, alcaldes y gobernadores, esperándote a ti, médicos y mujeres que se practican abortos, para que se conviertan. De lo contrario, pararás en el fuego eterno. Veamos al Señor, oremos por esta maldad de demonios que hay en el mundo. Por eso este mundo está como está, peor que Sodoma y Gomorra. Esta es la Babilonia de los últimos tiempos. El mundo en el cual tú y yo estamos viviendo. Y debemos pedirle al Señor con fuerte oración, oremos el Santo Rosario. La Virgen María nos va a ayudar a combatir este mundo perdido y perverso y pecaminoso. Pidámosle a San Miguel, hagamos el exorcismo de San Miguel todos los días, que San Miguel combatirá la batalla contra el mal, porque es el jefe del ejército celestial. Y que la Virgen María aplaste la cabeza de Satanás. Mis queridos hermanos, este mundo tan podrido, jóvenes en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en los sicariatos, en las bandas. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hermanos? Orar para ver si el Señor ayuda a que esta maldad acabe en el mundo. Y si no, la ira de Dios será inevitable. Será con toda la fuerza y el poder de Dios, derramando su ira contra toda la maldad del mundo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de cambiar un poquito para que este mundo cambie. No soy santo, también soy pecador, primero de todos, uno más que otros. Pero todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. Pero aquellos que hacen cosas en contra de la vida de un inocente, que no puede defenderse en el estómago de esa sinvergüenza mujer, esos van a parar a los infiernos si no se arrepienten. Hay médicos, mis queridos hermanos, no voy a condenarlos a todos. Hay médicos que tienen que hacerlo por obligación, porque los obligan los sinvergüenzas que aprueban las leyes. Pero si ellos también se arrepienten, aunque fueron obligados, el Señor les alcanza la misericordia. Pidamos al Señor por esta conversión del mundo. Mis queridos hermanos, los invito para que se suscriban a mi canal. Se suscriban y activen la campanita. Y así poder seguir llegando a muchas personas con el anuncio del reino de Dios. Porque debemos convertirnos y creer en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios, el reino de los cielos. Que la Santísima Virgen María derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En mi Facebook también me encuentran las transmisiones que hago de estos programas, para que también, si quieren verlos en el Facebook, bien puedan. O si no, aquí los invito, vuelvo y reitero, suscríbanse y activen la campanita para poder adquirir 1000 seguidores o 1000 suscriptores, para poder hacer las transmisiones en vivo por el canal de YouTube. Por ahora hago las grabaciones y las subo porque no tengo los 1000 suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo, que es lo que YouTube me pide para hacer transmisiones en vivo. Que ojalá este canal sea un canal de evangelización. Esto sea un canal donde Dios te hable, donde Dios le hable al mundo por los labios de este pecador, y que me hable también a mí. Que el Señor y la Santísima Virgen los acompañe hoy, mañana y siempre. Un feliz día en el Señor, y la Virgen los bendiga y los acompañe también.